una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor Avelino Guillén ha tenido la gentileza esta mañana de separar unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros. Él, lo conocen ustedes bastante bien, hace referencia muy breve solo a algunos aportes significativos que le ha hecho a nuestro país como fiscal, trabajo al que dedicó su vida en el Ministerio Público, llegando a ser fiscal supremo, como ustedes saben, y tiene una participación muy importante en casos muy emblemáticos en materia de corrupción y derechos humanos, entre otros el caso de Alberto Fujimori. Fue ministro del Interior también, aunque breve, y renunció y salió del gabinete de Pedro Castillo, advirtiendo de una corrupción enquistada en el sistema de seguridad pública que, al no ser atendida por el entonces presidente Castillo, él claramente entendió que la señal más bien era la contraria, que lo iba a avalar, cosa que lamentablemente pasó en el gobierno de Castillo. Y, digamos, siempre ha sido un referente importante en estas materias y otras, y por eso es que cada vez que podemos lo invitamos y él cada vez que puede contesta muy generosamente para participar en este espacio. Doctor Guillén, muy buenos días, gusto saludar. Muchas gracias, Glaxer, por la invitación y por tus generosas palabras. Estoy a tus órdenes. No, al contrario, muchas gracias a usted por siempre darse un tiempito cuando lo invitamos. Doctor Guillén, quisiera comenzar preguntándole por lo que acaba de suceder el día de ayer. Estos grupos, digamos, vandálicos, claramente violentos, que permanentemente van difundiendo discursos de odio y generando acciones de acoso y persecución indebidos, ha ido a la fachada del Jurado Nacional de Elecciones para abiertamente amenazar de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él, por supuesto, ha públicamente salido a reaccionar y ha dicho que esta no es una novedad y que lo que le extraña es la inacción de las autoridades por la reincidencia. Además, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana, lo que debiera llevar al Estado a tener una actuación más diligente, por lo menos en su caso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto sigue escalando sin control? ¿Y por qué le está pasando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, siendo vocal supremo, presidente de los entes electorales y una persona pública y muy expuesta? Es decir, le puede pasar a cualquiera, y esto es terrible, por cierto, que se utilice ya con mucha naturalidad. ¿Cómo, digamos, qué reflexión hay sobre este asunto muy concreto? Bueno, esto es parte del plan diseñado por quienes actualmente tienen el poder en el país, ¿no? El objetivo final es controlar los organismos electorales. Y en ese objetivo utilizan a estos grupos de extrema derecha, violentistas, quienes vienen realizando con absoluta impunidad numerosos ataques a diversas instituciones, personalidades, periodistas, etc. Es penoso que el Ministerio Público no haga absolutamente nada, subrayo, nada para detener esta conducta que cada vez se acrecienta más, se ahonda más, y esto no va a parar hasta que tengamos una noticia trágica, lamentablemente. Ellos están dispuestos a todo, lo vienen haciendo y se ufanan, y ayer lo han dicho claramente, cuentan con el respaldo de dos instituciones, el Ministerio Público y el Congreso de la República. Les faltó agregar ahí la policía, ¿no? Esto es, y con eso ellos se creen con el derecho de ir a agredir a cualquier autoridad. Recordemos el acoso del cual fue objeto el Jurado Nacional de Elecciones cuando se dieron los resultados electorales. Cómo presionaron al presidente del jurado para que favorecieran las impugnaciones que ellos habían planteado, pretendiendo desconocer la votación popular, a tal punto
que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuvo que vivir a salto de mata, cambiando de domicilio con cierta frecuencia, viviendo en hoteles. ¿En qué país del mundo se puede sostener eso? Entonces nos hemos acostumbrado a un clima de extrema violencia donde hay grupos que se consideran dueños de nuestra vida y pueden venir a amenazarnos, agredirnos y lanzar amenazas de muerte sin ningún rubor, a vista pública, sabiendo que los están filmando, que los están grabando, y lo han dicho. Y recordemos anteriormente también a otros políticos en campaña electoral también lanzando amenazas de muerte a otros líderes políticos. Entonces, esto lamentablemente no hay forma, si no es con la unidad del pueblo peruano, de detener esta escalada de violencia. Esto va a terminar mal. No avisoron ninguna posibilidad de parar esto si es que el Ministerio Público no cumple con el mandato constitucional. El Ministerio Público, por mandato de la Constitución, está obligado a perseguir el delito. Y acá vemos delitos flagrantes donde grupos de personas agreden a instituciones, a personalidades, en este caso al presidente del Jurado Nacional de Elección. Y es una mala noticia para el país y avisora lo que se viene. Esto es el último punto de la agenda que han diseñado quienes ahora detentan el poder para después hacer, al estilo Guatemala, un simulacro de proceso electoral, una falsa democracia, ¿no? Engañarnos con elecciones cuando lo van a tener manejado de antemano. No son buenas noticias para el Perú. Sí, doctor Guillén, escuchándolo con atención y sobre todo con preocupación, le quiero hacer notar lo siguiente, ¿no? Cuando usted dice el Ministerio Público no actúa y la policía menos, digamos, lo último que hemos podido conocer antes de este evento violento y claramente delictivo y flagrante, como usted dice, es al ex jefe de la DIRCOTE, el señor Arriola, que era jefe de la DIRCOTE cuando usted fue ministro y que usted, digamos, en su gestión, más bien buscó que a ellos no los tocaran por cuestiones políticas, terminó, digamos, muy entusiastamente fotografiado con alguna de las integrantes de estas organizaciones, que además sin ningún reparo difunden esas fotografías casi dando cuenta de una alianza, de una amistad y una cercanía que se traduce en la inacción de la Policía Nacional, ¿no? Porque usted introdujo a el Congreso y el Ministerio Público, dijo usted, la anuencia de la policía también. Pero ¿por qué está pasando eso? Porque uno podría decir que los fiscales son autónomos y los llamados a investigar son fiscales de primera línea. ¿Por qué, por ejemplo, las autoridades de máximo nivel del sistema de justicia no salen a pronunciarse por Carlos Salas Arenas, al margen de que sientan simpatía o no por él? La fiscal de la Nación tendría que salir y decir: es inaceptable que a una autoridad la ataque y vamos a hacer todos los esfuerzos para determinar la responsabilidad que lo hicieron al presidente del Poder Judicial. Ahí es la única autoridad pública que se ha pronunciado sobre el caso de Salas Arenas, es el jefe de la OMPE, digamos, entre otras cosas porque hace parte del sistema electoral. Nadie más, ni la Defensoría del Pueblo hasta ahora. Sí, es preocupante que, por ejemplo, la sala plena del Poder Judicial no se pronuncie sobre esto. Y no nos van a venir con el argumento de que sería adelantar opinión. Acá lo que se tiene que defender son las instituciones, son principios, el derecho a la vida. Y los jueces supremos no pueden darle la espalda a un colega suyo que está realizando una importante labor en el Jurado Nacional de Elecciones. En anteriores oportunidades han habido organismos, grupos de jueces que han salido a protestar por esto. Por ejemplo, Jusdem, Jueces por la Democracia, han expresado su respaldo al doctor Salas Arenas. Esto revela, pues, lamentablemente una pasividad y una apatía de parte
de las principales autoridades del país. Y es por eso, de eso se aprovechan estos grupos violentistas para ir agrediendo en un plan cuidadosamente diseñado, porque no es esto hecho al azar o porque se le ocurre. Esto es una planificación hecha por elementos militares en retiro y policías en retiro, que asesoran las actividades de estos grupos. Eso es de conocimiento público y el Ministerio Público lo debería saber, así como el Ministerio Público también debería saber cómo son financiados estos grupos que contratan muchas veces a personas para que vayan a realizar estos actos y alquilan vehículos para su traslado y etcétera, etcétera. Entonces, mientras los organismos encargados de perseguir el delito volteen la mirada ante este hecho, lamentablemente esto va a seguir ocurriendo. Imagínense usted por un instante que esto fuera al revés, que un grupo sindicado de izquierda amenazara de muerte a alguna personalidad supuestamente de derecha. ¿Qué pasaría? Ujú. Yo estoy seguro que a los 2, 3 días esta persona estaría en Yanamayo, ¿no? Ahí con un atestado de 1000 páginas y punto. Ujú. Eso lamentablemente es podría decirse que es una comparación ridícula, pero válida ante No, esta no, no, situación válida, que válida, es totalmente válida, válida. es válida porque nos están enrostrando en el rostro todos los días, ¿no? Y se basan en el temor que la gente tiene. Yo he conversado con algunos fiscales y tienen miedo de accionar porque piensan que después van a ir contra ellos. Entonces, Ajá. si han ido a la casa de la fiscal, de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, eh, a atacarla, a agredirla. Entonces, si han ido a la casa de la fiscal de la Nación, ¿cómo no van a ir a mi Claro, claro, domicilio? Un fiscal provincial de provincia, por ejemplo. Entonces, sí. estamos en un país que es la antesala de la barbarie, ¿no? Donde todo el mundo hace lo que le da la gana y cuando alguien quiere y exige justicia y se defiende, muchas veces la justicia le alcanza a él, a la víctima, Sí. y la víctima termina, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que la víctima agacha la cabeza y bueno, y continúa con su vida, ¿no? Pero esto Sí. genera una situación que en algún momento esta olla de presión va a explotar, ¿no? Entonces, Ujú. yo soy un firme defensor de la paz. Yo considero que no podemos responder con la violencia a ningún tipo de agresión. Eso sí, pero sí soy firme en exigir que las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, los jueces y fiscales, cumplan con su juramento y cumplan con Ujú. sus obligaciones, con sus deberes que le impone la Constitución. Para eso están. Es muy cómodo perseguir delincuentes de poca monta, donde no va a haber ninguna consecuencia para ti. Hay que asumir todas las responsabilidades y todos tenemos esa obligación. Sí. Yo Ahora, durante mi vida profesional he asumido muchos riesgos durante toda mi vida porque yo entendí eso claramente, que ese es mi trabajo, esa es mi tarea, es mi deber. Para eso estoy ahí. sí, pues sí, lo que pasa es que se vive en otros tiempos y hay una especie de alineamiento o por simpatía o por temor, como usted bien dice, porque hay un sector que tiene miedo de actuar, pero hay otro que se ha vinculado porque también piensan de esa manera, porque se sienten también representados y proyectados en ese tipo de actos, ¿no? Esta lógica de persecución al enemigo es una cosa que ha terminado generando un sentido común en un sector importante del sistema de administración de justicia, al punto que ya no de los casos flagrantes, sino de la defensa propia de la autonomía del sistema de justicia. ¿Cómo puede ser posible, doctor Guillén, que
por ejemplo, la Junta de Fiscales Supremos no haya podido sacar un pronunciamiento frente a la arbitrariedad del Parlamento de inhabilitar a una fiscal por no haber usado el criterio del Congreso para decidir en un caso concreto que tenía, digamos, en sus manos. Es decir, someter el criterio de una fiscal a lo que los políticos entiendan como bueno o malo. Eso es romper con la autonomía del Ministerio Público. Y tampoco se ha pronunciado la Corte Suprema. Es desde mi punto de vista vergonzoso que no hayan podido sacar un comunicado. Puede haber sido muy genérico, muy institucional, sin si quieren avalar en lo absoluto algo relacionado con Soraya Ábalos, pero sí como un elemento distorsionador del sistema democrático. Pero ninguno no se ha pronunciado. ¿Cómo ve eso? Es una mala noticia para el país, ¿no? En misión de pronunciamiento en la Fiscalía revela nítidamente la grave crisis que está padeciendo actualmente el Ministerio Público. Hablando lo más objetivamente posible, la Fiscalía está pasando por un momento muy grave, con un deterioro muy hondo en cuanto a su imagen, prestigio y peso ante la sociedad. El Ministerio Público se sostiene y su fortaleza es en base al respaldo ciudadano. Ese es el poder que tiene un fiscal, el respaldo ciudadano. Si usted le quita eso, si su trabajo no tiene la aceptación de la ciudadanía, la fiscalía simplemente se muestra debilitada frente a los poderes del Estado para poder llevar adelante un trabajo importante en la persecución del delito. Y le explico cómo. Por ejemplo, este debilitamiento institucional de la fiscalía es tan hondo que quienes manejan la agenda y actualmente tienen el control de poder en el país, aunque pretenden colocar ya en agenda uno de sus puntos finales, que es el cambio del modelo procesal penal. Esto es que la investigación del delito retorne a manos de la A la policía. policía y que se le quite eso a la fiscalía, no obstante el mandato constitucional que le otorga esa responsabilidad al Ministerio Público, a los fiscales. Yo no he escuchado ninguna sola palabra de ningún fiscal en relación a esa agresión por parte de algunos congresistas que están planteando quitarle la investigación inicial, la investigación preliminar de parte que lleva adelante la Fiscalía y esto vuelva a manos de la Policía Nacional, que es un anhelo que en ellos han estado trabajando hace muchos años. Entonces, es tan la debilidad que estoy seguro que esto de acá a unos meses va a ser materia de un trabajo muy fuerte a nivel periodístico. Es por eso que todos los días salen en algunos medios que la fiscalía no hace nada, que los fiscales de esto, que esto. Entrevistan a determinadas personas que ya se conoce su posición, que lo único que hacen es atacar a la fiscalía. Yo defiendo el trabajo de los fiscales porque conozco su sacrificio y su entrega que realizan en favor de la comunidad. Y si bien algunas de sus autoridades puedan estar involucradas en algún tipo de acercamiento político, lo cual es un grave error, eso no es justificación alguna para pretender menoscabar y desconocer el trabajo que realiza la Fiscalía. En cuanto al Poder Judicial, ya conocemos la tendencia, la correlación de fuerzas, el empate que hubo y que dirimió el presidente del Poder Judicial, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar, no? Ahora esperemos pues que el Congreso no continúe con esta labor de
intimidación hacia los jueces y fiscales para que los jueces y fiscales piensen en su futuro y lo que va a pasar antes de dictar un fallo o emitan Ahora, un pero ya está pronunciamiento. surtiendo efecto, ¿no? Yo creo que ya está surtiendo efecto. Ujú. El Congreso claramente ha identificado debilidad en los otros lados y está aprovechándose de eso para poder no solo sobrepasarlos, sino generar ocupamiento o alineamiento, ¿no? De cara a sus objetivos. Y ya yo no sé, doctor Guillén, si solo es debilidad. Yo creo que en algunos casos es afinidad y vínculo con quienes están en el poder por estos tiempos. Por una razón muy sencilla, porque al poner en riesgo la autonomía del Ministerio Público, quienes hoy día lideran estas instituciones también se ponen en riesgo, porque en un momento los pueden someter al criterio del Congreso y si ya no les gusta su trabajo los pueden sacar. Pero como saben que eso no va a pasar en el corto plazo, ahí es donde decide seguir, digamos, generando este tipo de acciones en conjunto. Y no saben que el daño profundo que usted bien ha descrito va a ser bien difícil de revertir, porque un momento que le quiten al Ministerio Público esta atribución de dirigir las investigaciones en el marco del nuevo Código Procesal Penal, eso ya no regresa a sus manos por un largo tiempo, o sea, no va a haber posibilidades de revertirlo y vamos a regresar a lo que había antes, que no era, por cierto, mejor de lo que hoy día se critica. Pero quería incorporar ahí, ya usted mencionó hace un rato que le parece paradójico que al final quienes intentan o hacen bien su trabajo son los que terminan sometidos a la dinámica de persecución a veces muy intensa del poder y sus autoridades. El caso de las investigaciones a Rafael Vela y José Domingo Pérez que hemos conocido el día de ayer, ¿no? Que les han abierto investigación por haber dado declaraciones en torno a casos de alto interés público. Abrieron a Vela una anterior por el caso de Keiko Fujimori el año 2000 y ahora acaban de abrirles por el caso Toledo a los dos fiscales del equipo Lavallato. Eso desde su punto de vista se inscribe en esta lógica de persecución a determinados operadores de justicia que no calzan en el esquema que previamente usted caracterizaba. Yo creo que un fiscal puede dar declaraciones ante diversos medios de prensa en líneas generales sobre un caso que actualmente está en trámite. Eso no puede dar lugar a una sanción disciplinaria, sin entrar en detalles ni revelar algunos aspectos que son materia de investigación. Pero en líneas generales, ¿cuál es el problema que un fiscal como los fiscales Vela y José Domingo Pérez puedan haber informado a la opinión pública? Por otro lado, tenemos que existe una obligación de transparencia por parte de los operadores del sistema de justicia de informar del trabajo que vienen realizando. Yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo la posición que tiene, bueno, basado en su norma, en la Junta Nacional de Justicia de manejar sus casos con una reserva absoluta y Absoluta, total, ¿no? claro. Debería, por lo menos, la presidencia de la Junta informar cuáles son los avances sin entrar en ningún detalle para satisfacer la inquietud y la necesidad de información que tiene la opinión pública sobre la actividad y el rol que vienen desempeñando nuestras autoridades. Eso es importante. O sea, yo tengo derecho a conocer y ese es un derecho constitucional. Entonces, ¿cómo se puede, en base a un reglamento o una norma inferior, prohibir eso? Y Ujú. si un fiscal y un juez da una información general, me parece un exceso que sean sometidos a procesos disciplinarios. Eso más bien apunta a un objetivo de intimidarlos, porque abrirte procesos disciplinarios te quita concentración en el trabajo que vienes realizando. Tienes que estar preparando tu descargo, tus documentos, las pruebas para que justifiques, tienes que ir a informar. Es toda una tarea y simultáneamente tienes tus juicios, tienes tus procesos a tu cargo. Distrae y un poco como que
te genera una crisis para los jueces y fiscales que ven una falta de reconocimiento al trabajo que vienen realizando. Yo lo he dicho y lo repito ahora, en el Ministerio Público actualmente, por encima de la discrepancia que podamos tener, considero que el equipo especial liderado por el fiscal Rafael Vela es el punto más alto que tiene la Fiscalía hace mucho tiempo. Yo me siento representado por un trabajo como que realiza, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, por su entrega, por su tenacidad, por su valentía. Y en comparación con otros países de Latinoamérica, en el caso Odebrecht, el Perú ha avanzado mucho. Y esto Sí. ese es un aporte de los fiscales. Tenemos Claro, pero tal vez procesados ese a... es más bien, doctor Guillén, si me permite, y disculpe que lo interrumpa, más bien lo que es bueno para el país es malo para los sectores del poder que lo que quieren es que no se avance en esa dirección. Porque como usted citaba previamente el caso de Guatemala, en el caso de Guatemala pasó exactamente lo mismo. Quienes le dieron curso democrático y judicial a los tremendos casos de corrupción que ahí se produjeron en la esfera del poder, hoy día han terminado exiliados o denunciados y presos bajo la Sí. idea de que se excedieron en los plazos, que no hicieron las cosas, eso, pero eso era el fundamento ficticio para en realidad materializar la venganza. Y eso es lo que siento y me da la impresión está pasando con estos fiscales. Porque además estoy revisando mientras lo escuchaba que, por ejemplo, hay otros fiscales y otras fiscales, y no estoy, por supuesto, en la idea de que hay que perseguir a los fiscales que dan cuenta a la opinión pública. Al contrario, estoy de acuerdo que tienen que salir a hablar y explicar sus casos guardando efectivamente la reserva. Pero el caso, por ejemplo, del presidente Castillo, la propia fiscal de la Nación salía, creo que un día sí, un día no, a hablar del caso del presidente Castillo. La fiscal Barreto también daba detalles del caso, inclusive, recordará usted, salía con los policías, es decir, hacían una, digamos, acción de cara a informar a la ciudadanía y no tienen sanciones por eso. No estoy diciendo que los tienen que sancionar, lo que estoy diciendo es que no se puede criminalizar lo que es correcto en la actuación de los fiscales, y menos si se va a mirar con un ojo hacia un lado y al otro desentenderse de otros casos, ¿no? Yo siento que hay justamente esas diferencias, ¿no? Sí, yo creo que hicieron bien las fiscales, la fiscal de la Así Nación es, y la doctora Barreto, de informar y exactamente. inclusive creo que escribieron artículos, en actividades académicas, etcétera, a explicar cuál era el rol e ilustrarnos sobre cuál era la función que estaban realizando. Eso está bien. Entonces, yo no entiendo entonces por qué a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, por hechos similares, se les comprenda en procesos de carácter disciplinario. Entonces, inclusive hay uno que ya pasó a proceso disciplinario y eso puede dar Así lugar a es. una sanción intensa, ya que se considera como falta muy grave, creo, los cargos que se le están atribuyendo. Entonces, acá lo que se quiere realmente, en el fondo, hay sectores que lo que pretenden es que estos fiscales salgan del equipo especial, ¿no? Preparar el camino para que sean cambiados o sean o ser objetos de una sanción disciplinaria que los separe de la carrera del Ministerio Público, ¿no? Sí, Entonces, pues está es claro que parte vaya de apuntando. Sí. esta es Ahora, diría la usted, ofensiva. doctor Guillén, que diría que junto con eso, ya en el ámbito de acción del otro, que este sujeto que amenaza de muerte al Jurado Nacional de Elecciones entiende como aliado el Congreso, entiende que parte de todo esto es el interés por, digamos, traerse abajo la ley de colaboración eficaz, poniéndole un plazo irreal en el marco de la complejidad de los casos que, digamos, se enfrentan cuando se usan ese tipo de herramientas. ¿Usted cree que es parte de eso? Es decir, perseguir a los fiscales, sacarlos de la escena, cambiarlos por alguien más dócil, reducir el impacto y la posibilidad de uso de la ley de colaboración eficaz
y bueno, las otras cosas que usted ha mencionado, ¿es parte de eso también, diría usted? Esta última arremetida tiene dos puntas de lanza. La Ajá, primera es la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos. Y ahí el mensaje es, yo eh, puedo expulsar, sacar de la carrera del Ministerio Público a aquel fiscal o juez que discrepe de mi criterio, que actúe diferente a lo que yo pienso. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje al sistema de justicia es, mi poder es tal que yo puedo cambiar las reglas de juego del proceso. Las puedo cambiar y de tal manera que voy a modificar los artículos del Código Procesal Penal que regulan el proceso autónomo de colaboración eficaz. Entonces, el mensaje está claro y eso los jueces y fiscales lo saben, porque han recibido ese mensaje. Pueden sacar y pueden modificar las reglas. ¿Por qué? Porque la colaboración eficaz es la única herramienta útil y eficaz para romper el pacto de silencio que se da en una organización, en una estructura criminal. Entonces, a través de la colaboración eficaz, usted puede orar, puede destruir ese muro que levantan las organizaciones delictivas, la organización criminal. Entonces, al quitar eso, al inutilizar, al convertir eso en un mueble, lo que están haciendo es destruir el proceso penal. Entonces, ujú, ahí el principal perjudicado es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene el deber, ese como titular de la acción penal, o sea, todo tiene un correlato. Dirige la investigación, titular de la acción penal y responsable de la carga de la prueba. Entonces, como responsable de la carga de la prueba, es mi obligación perseguir el delito y descubrir la verdad y buscar la sanción penal. Entonces, acá esta última actuación del Congreso de pretender modificar, señalando plazos perentorios de 8 meses en la colaboración eficaz, es parte de una agenda. Esto está en blanco y negro y vienen ellos siguiendo rigurosamente. Todo tiene una explicación, todo tiene un objetivo. O sea, es ujú. un, es un plan militar, ¿no? Eso Claro, claramente lo tenemos que decir. claro, claro. Ahora, yo lo escucho y no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Y claro que ahí se incorpora también, creo yo, esta especie como de tanteo frente al Ministerio Público de quitarle la atribución de ser el director de la acción penal, de la investigación, pasando eso a la policía, ¿no? Es como diciendo, a ver, ¿qué tan bien te vas portando si no también vamos por eso en el Congreso de la República, ¿no? Es decir, ahí están trabajando. Pero yo ya estaba pensando, cuando usted habla de un plan militar, donde hay exmilitares, gente que está muy vinculada, yo no sé si usted, y usted lo conoce más que yo, por supuesto, por su trabajo digo, hasta a veces siento que hay una lógica bien montesinista. O sea, no solo en los hechos, en la manera como se está actuando, sino que perfectamente el otro día me puse a pensar, podría Montesinos estar también. O sea, ¿por qué no? Si quienes tienen acceso a Montesinos ahora fácilmente, los que están en el poder. Es decir, digamos, hay una altísima posibilidad de que, no voy a decir que esté vinculado plenamente, pero acceso tienen, por cierto, ¿no? Y a veces yo digo, porque veo operadores noventeros que empiezan a salir en los medios, empiezan a ser referentes en distintos lados, esta lógica militar, este pensar en cómo cooptar y mandar mensajes a determinados frentes al mismo tiempo, es, digamos, muy parecido, creo yo, digo, usted lo conoce más porque además usted lo ha tenido sentado al frente, él en el banquillo de acusados y usted representándonos a todos los peruanos. Pero yo siento que por lo menos el ambiente pinta así, ¿no?
Claro, la forma como, para conocer bien todo esto es conveniente revisar todos los Vladivideos, ¿no? Ahí está la ideología Montesinos, ¿no? Cómo, eh, pensaba él se tenía que manejar el país. Recuerda usted que el poder en los 90 estaba instalado en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, donde Montesinos era el jefe real. Y él en sus disertaciones, en las intervenciones que él realizaba, explicaba cómo se tenía que manejar. Los diálogos con las personas con quienes se reunía son deliciosos porque ilustran mucho de cómo él actúa. Y en cuanto al manejo del poder, está la captura de las instituciones. Recuerda usted, y lo mencioné anteriormente, la reunión con la bancada del Fujimorismo, donde él explica cómo se tenía que controlar todas las instituciones, porque para ellos es fundamental controlar todo. No entienden la democracia sin aplastamiento. Esa es su posición de ellos. No existe democracia sin aplastamiento, donde ellos te aplastan, donde ellos lo puedan controlar absolutamente todo. Y eso lo vienen repitiendo, es un calco al milímetro de lo que ellos hicieron en el año 2000. ¿Recuerda usted cómo manejaron la OMPE, papelito manda, manejaron el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Congreso, donde no tenían mayoría, pero mediante la operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas pasaron a tener mayoría? Entonces, todo lo La controlaron. ¿Cómo Contraloría, el controlaron? Ministerio Público, los medios La de Contraloría, comunicación, el sí. Ministerio Público, Poder Judicial, la prensa. Entonces, era una cosa impresionante. Entonces, eso se viene repitiendo actualmente y lo que ellos quieren es que cuando se produzca un nuevo evento electoral, solamente sea realmente un mero trámite, un acto notarial donde se dé cuenta de un resultado que todo el mundo ya sabía se iba a dar, porque una candidata, eh, al haber sido inhabilitado todos los demás candidatos que podían hacerle sombra, era la nueva presidenta del Perú. Eso es lo que están anhelando. Y por eso que la resistencia, la heroica resistencia que está ofreciendo el doctor Salas Arenas como presidente Jurado Nacional de Elecciones, es lo que a ellos aturde, los hace reaccionar con tal virulencia que plantean pues su muerte. Entonces, mire Abiertamente. usted, es tanta, esto debió lugar ayer mismo, como mencionó correctamente, acertadamente Rosa María Palacios, una intervención inmediata del Ministerio Público. Debió constituirse el fiscal ante la flagrancia del delito y levantar las actas respectivas. Nada de eso se ha hecho, creo. No recuerdo. No, nada, nada. Entonces, veremos pues cuál va a ser la reacción este fin de semana, pero yo modestamente expreso mi solidaridad y respeto y admiración por la solidez jurídica del doctor Salas Arenas defendiendo los fueros institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. No, y su valentía, por supuesto, también, que es una cosa que ha evidenciado en este accionar. Y claro, no lo han podido doblegar y como usted bien dice, y ha hecho una descripción exacta, digamos, recordándole los 90, pero que ad hoc se aplica, digamos, a lo que está pasando por estos días. Y claro, la resistencia, esa que usted llama real, se ha producido en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el asunto que no han podido controlar, ¿no? Como en su momento, en los 90 pasó con lo que fue la Defensoría del Pueblo, que hoy día ya controlan, que de alguna manera la Defensoría fue la que se paró al frente y no, digamos, por lo menos intentó mitigar el impacto de lo que fue la brutalidad del régimen de Fujimori. Hoy día eso ya lo tiene y claro, es el jurado el principal escollo. Y solamente para terminar, doctor Avelino Guillén,
se viene una marcha el 19, ¿no? Y el gobierno ha elevado a política pública el terruqueo. Claro está que el presidente del Consejo de Ministros ya abiertamente habla de un vínculo de sendero luminoso con la organización de las marchas, porque eso de mencionar a la camarada Vilma como alguien que es el centro de lo que va a pasar es claramente buscar contaminar todo de algo que por supuesto en la realidad no necesariamente es lo que está pasando. ¿Qué piensa de eso, no? Porque usted también ha sido ministro del Interior, porque si la camarada Vilma es la que puede manejar una marcha de esa magnitud y el presidente del Consejo de Ministros le manda mensajes en conferencia de prensa a través de la televisión diciendo está en su cubil en el BRAE y notificada está que no le vamos a permitir, la pregunta legítima que uno se hace es entonces ¿para qué la policía existe y no la puede capturar? Es decir, mientras la camarada Vilma, comillas, llama a la marcha o quiere que ésta sea violenta, lo que exhibe la policía como logro en esos mismos días no es la captura de Vilma, sino que han capturado a una persona con 14 brownies de marihuana en Cajamarca. O sea, digamos, parecería que desenfocados están los policías en torno a lo más importante. Pero ¿qué piensa de eso? En una línea, inicialmente quiero señalar que lo que viene realmente creciendo en el país es el narcotráfico, ¿no? Hoy día la revista Hildebrand en sus 13 trae información importante que todos debemos revisar con detenimiento. El control que tiene el narcotráfico de puertos, de vastas zonas del país, en la selva, han asesinado a un número importante de líderes nativos por defender sus tierras. Es lo único que crece en el Perú, el narcotráfico, con todos sus brazos, el sicariato, la minería ilegal, la trata de personas, etc. Bien, frente a lo cual todo el sistema de justicia está paralizado realmente. Se viene un ciclo de protesta ciudadano y que representa de alguna forma el sentir de más del 80% de la población que rechaza a este régimen autoritario. Entonces, frente a esta expresión de una vanguardia, de un grupo de personas importante, de importante número, que sale a protestar en uso de su derecho de expresión, de expresar su rechazo a este régimen, el gobierno sale con la misma cantaleta de diciembre de 2021 de pretender calificar a la protesta ciudadana como un accionar terrorista. Y esto es este tema de revivir a estos grupos que realmente son vigilantes y guardianes del narcotráfico en el BRAE, de utilizar este grupo de miserables que operan con total impunidad en el BRAE, frente a la inacción de algunos sectores de las fuerzas del orden que deberían ya liquidar esto, es utilizado como herramienta provechosa y útil por un determinado sector político cuando se dan situaciones de elecciones o de movilizaciones populares. O sea, ahí, si usted analiza la cantidad de veces que ha salido esta señora que se denomina camarada Vilma en la televisión, es increíble la cantidad de vistas que tiene ella, mucho más que cualquier líder político, pero eso lo hace intencionalmente para pretender hacer creer a algunos despistados que quienes convocan a esta movilización, a esta legítima protesta ciudadana, es el terrorismo, cuando no es así. Si usted quiere ver accionar terrorista, vean los videos donde amenazan de muerte al señor Salas Arenas. Ahí está más claro imposible.
Entonces, las, yo estoy de acuerdo con la movilización, pero considero que debe tener un punto central su agenda, uno solo, adelanto de elecciones ya, Sí, pues. ¿no? Sí, Eso sí. es el único punto. Y eso va a permitir aglutinar a otros sectores que no están conformes con algunos lemas que puedan surgir. Entonces, Claro, yo considero que, lo que no significa que, digamos, las personas que tengan otras plataformas la puedan, por supuesto, digamos, promover una vez que se consigue mitigar el principal riesgo. O sea, el principal riesgo hoy es la coalición que está en el poder. Si eso cambia, va a haber espacio para discrepar en lo otro, inclusive. Pero si no tenemos democracia, lamentablemente no va a ser posible ni siquiera que se siga empujando algunas de las cosas que ahí se están pidiendo. Está usted, ya, para ir terminando, porque me dicen que hemos pasado ya el tiempo y le agradezco mucho por eso, pero estaba haciendo una última reflexión y le interrumpí, mil disculpas. claro, yo considero que la movilización tiene que ser potente, ordenada, disciplinada y no incurrir en ningún acto de violencia. Acá lo importante, lo fundamental, es recuperar la democracia. Y para recuperar la democracia tenemos que cimentar la protesta en un punto central, en un lema central, que es adelanto de elecciones. Todos tenemos que ir y aglutinados sobre eso. Pueden darse infiltrados, para eso está la policía, para detectar esos infiltrados y ponerlos ante la justicia. Eso es lo que corresponde en un régimen democrático, en un Estado de Derecho. Entonces, yo considero que acá se tiene que plantear de manera muy ordenada esta movilización y donde la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía cumplan con su trabajo y no De reprimir acuerdo. sin mayor fundamento a quienes tienen el derecho de protestar. Acá lo que se está haciendo es que el uso de la ciudadanía, el uso de mi derecho a participar en política, y yo planteo ahí una exigencia, porque ¿cómo se puede sostener un régimen que tiene a sus espaldas más de 70 muertos? Sí, pues. No, es inconcebible. Dejando de lado discrepancias de orden ideológico, es inhumano el solo hecho de que los responsables de una masacre cruel y sanguinaria contra personas que lo único que han querido es expresar su derecho a participar en política, le hayan respondido con balas. Y esos responsables de esa respuesta cruel y sanguinaria salgan con absoluta frescura ante los medios de comunicación a decir cuántos muertos más quieres si sales a protestar. Eso es intolerable, insostenible en un país civilizado. Sí. Nosotros lo que queremos Solamente acá para es... terminar, siguiendo un poco eso que nos acaba de decir, ya para terminar, doctor Guillén, ese dicho de la presidenta Boluarte, después de los 70 muertos que se produjeron en el marco de su gobierno, en esta represión indiscriminada, letal y desproporcionada, como dice la Comisión Interamericana, ya de cara a la investigación fiscal y el posible juicio que habrá que en algún momento desarrollar frente a o con la presidenta Boluarte, sería un elemento central para, digamos, agravante a su situación, porque no es que sale como presidente y garantiza la no repetición de los hechos, sino más bien anuncia que se podrían repetir. Claro, además está correcto comparto su apreciación, pero además está admitiendo, es como una declaración de un reconocimiento de su responsabilidad, está admitiendo que tiene el control de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, de lo cual ella pretendía desligarse, ¿no? Está diciendo que tiene el manejo total. Al final, el poder del mando, por mandato de la Constitución, lo tiene el presidente de la República. Y cuando ellos dan la orden de sofocar la protesta a como dé lugar y declaran un estado de emergencia y ordenan la salida de las Fuerzas Armadas y califican la jornada de protesta como accionar terrorista, está todo el abanico para una sustentación
una imputación de carácter penal. Yo creo que ¿De ya la autoría Fiscalía inmediata? debe estar. ¿De autoría inmediata desde su punto de vista, como el caso Fujimori? Sí, yo trabajaría esa. El tema está entre autoría inmediata y coautoría, pero yo me inclino más por autoría inmediata. O sea, ahí hay una cadena de mando que hay que determinar bien. La orden ha sido dada y ha sido expresada a través de las actas de Consejo de Ministros. A ella se le informó del resultado de las operaciones. Entonces, la ejecución de esas operaciones fueron por mandato de la Presidencia de la República. En consecuencia, el asunto está lo suficientemente claro como para iniciar una investigación a fondo. Espero que la Fiscalía, pues, en algún momento reaccione y empiece realmente a investigar este hecho, ¿no? Porque Sí, pues, hasta ahora creo que ni siquiera ha terminado su declaración la señora Boluarte, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. eso da para Lo que otra es, entrevista. lo que es penoso e inhumano, como usted ha dicho, y en otra entrevista podemos con más detalle entrar ya a ese caso más concreto.